858. En algún lugar del gigantesco foro de Reddit, hay un subtópico bastante extraño, conocido como A858, constituido por publicaciones escritas por el mismo usuario con tan solo números y letras, sin ninguna explicación lógica. Aunque muchos lo consideran el trabajo de un robot del sitio, se sabe que hay gente estudiando las publicaciones. Cuando el misterio empezó a aparecer en las noticias, el subreddit solo dijo que acabó el reto, y luego desapareció. Cueva M. Kenny Beach, un hombre de 47 años desapareció en diciembre de 2014, de una forma misteriosa mientras exploraba una cueva para muchos sobrenatural en el desierto de Nevada, en Estados Unidos. Me gusta explorar montañas solitarias que la mayoría de personas no pisarían. Pero esta cueva no es como el resto. Alguna vez volveré, pero llevaré un arma conmigo, dijo en uno de sus últimos vídeos en YouTube. Colonia Roanoke. En los primeros asentamientos de América, existía una colonia llamada Roanoke, o más bien, dos. Una de ellas, la segunda, está más que desaparecida, sino que, poco a poco olvidada. Las razones de su desaparición, ni los medios más experimentados lo han logrado. Sabinche Tomatovic. La imagen de Sabinche Tomatovic detrás de una telaraña, es uno de los misterios más enredados del iceberg, ya que, en 4chan, apareció así nada más, infiltrándose en 4chan por años, como una foto shitpost. Ratas. Este es una RG que comienza con una chica encontrando en un artefacto de su lugar de trabajo con ese nombre, y que, se acabaron encontrando cosas más raras, como canciones, bandas, y un autorretrato de un violador de Miami. Créanme, no será la última vez que hablaremos de esto. Esvástica de árbol. Un helicóptero logró captar en un estado de Alemania, un grupo de árboles amarillos que formaban al parecer, un símbolo de esvástica, o logo nazi en pocas palabras. ¿Cómo apareció esto? ¿Cuáles eran sus intenciones? Enigma de Publio. El enigma de Publius es un fenómeno de internet, y un problema sin resolver que comenzó con mensajes crípticos publicados por un usuario que se identificaba solo como Publius en el grupo de noticias de Usenet no moderado alt.music.pinkfloyd a través del remailer de Pnet, un servicio anónimo de intercambio de información que ya no existe. Experimento ruso del sueño. Esto inició como una creepypasta que hablaba de que Rusia hizo experimentos con traidores rusos, para así ver los efectos de una persona, tras estar bastante tiempo estando sin dormir. Los supuestos resultados del misterio son desconocidos, pero más sospechoso, está baneada esta historia dentro de Rusia, sin razones. Celebridades en Cuba. Por alguna razón, hay personas que creen que varias celebridades cubanas, están desaparecidas, sin razón aparente. Más que misterio, lo noto como teoría, y la verdad, no le entiendo. Choque de avión de los Kennedys. En la noche nublada del 16 de julio de 1999 un avión Piper Saratoga II volaba sobre el océano Atlántico, a unos 12 kilómetros de la isla Martha's Vineyard, Massachusetts, en el noreste de Estados Unidos. El piloto era el carismático John F. Kennedy Jr., de 38 años, a quien su familia llamaba John. Junto a él viajaban su esposa Caroline Bessette, de 33, y su cuñada, Lauren Bessette, de 34. El avión de John nunca llegó a su destino. Hacia las 9:41 de la noche, la avioneta se estrelló en el mar y sus 3 ocupantes murieron. 20 años después, el siniestro aún se recuerda como un capítulo más de la llamada maldición de los Kennedy, que envuelve en tragedia a una de las familias más queridas y mediáticas de la cultura estadounidense. Aleph. El Aleph es uno de los libros de cuentos más representativos del escritor argentino Jorge Luis Borges. Publicado en 1949, fue reeditado por el autor en 1974. Sus textos remiten a una infinidad de fuentes y bibliografías en torno a las cuales se articulan mitos y metáforas de la tradición literaria universal. Esta obra marca un punto de inflexión respecto al estilo que destilaba su colección anterior de cuentos, ficciones. Bohemian Grove. Este es un campamento en un bosque en los Estados Unidos, donde se reúnen, por razones desconocidas, varias personas del gobierno. Se alegan ver rituales satanistas en la arboleda bohemia, pero estas personas, tras revelarlo, desaparecen. Pleroma. El pleroma, vocablo griego del verbo plero que significa llenar, es un elemento común a muchas doctrinas gnósticas, se define como la unidad primordial de la que surgen el resto de elementos que existen o, dicho de otra forma, la plenitud. Esqueleto en la luna. El conocido como esqueleto de Atacama fue durante tiempo un misterio.
Su llamativa apariencia, a la que los científicos se refieren como fenotipo, puede explicarse con mucha probabilidad por un puñado de raras mutaciones genéticas, algunas ya conocidas y otras recién descubiertas, que están vinculadas con el enanismo y otros trastornos del crecimiento y de los huesos. Osage. La nación Osage es una tribu de nativos americanos del medio oeste de las Grandes Llanuras. La tribu se desarrolló en los valles de los ríos Ohio y Mississippi alrededor del año 700 AC junto con otros grupos de su familia lingüística. El misterio es que Osage se puede encontrar de una forma relativamente fácil y dispersamente en todo el mundo. Oer Verde. La historia tiene lugar en 1923 en las selvas de Brasil, cuando los visitantes de la aldea de Oer Verde ingresaron a la pequeña ciudad e inmediatamente se sorprendieron por lo calmo que se encontraba todo. A diferencia de otras aldeas en el área que contaban con poblaciones igualmente grandes o de más de 600 personas, nadie caminaba por las calles. Los carteles colgantes ondeando en el viento y los pasos inquietos de los visitantes eran todo lo que se podía escuchar. Al pasar por las casas locales y mirar por las ventanas, fue evidente de inmediato que algo no estaba bien. No se veía a nadie, las puertas y, en algunos casos, las ventanas estaban abiertas pero sin daños. Incidente Vela. El incidente Vela fue la posible detección de una prueba nuclear por un satélite del proyecto Vela estadounidense el 22 de septiembre de 1979. La teoría más difundida entre los que creen que el destello fue de origen nuclear es que fue resultado de una prueba nuclear conjunta de Sudáfrica e Israel. Utsurobune. Utsurobune, también Utsurofune y Urobune, era un objeto desconocido que supuestamente llegó a la costa en 1803 en la provincia de Itachi, en la costa este de Japón. Al definir Utsurobune, la parte bune significa barco, mientras que Utsuro significa vacío o hueco. Nieve tóxica. ¿Así es como cae la nieve en el infierno? Esta es una de las críticas ciudadanas en forma de pregunta que reproducen diversos medios de comunicación de Siberia en febrero de 2019, después de que una espectacular precipitación de nieve oscurecida por residuos de carbón dejara afectada a varias ciudades de la región de Kemerovo. Esenios. Los esenios eran los miembros de una secta judía, establecida probablemente desde mediados del siglo II a.C. tras la revuelta macabea, y cuya existencia hasta el siglo I está documentada por distintas fuentes. MKUltra. Este es el nombre en código de un experimento ilegal con humanos desclasificado por la CIA. El experimento tenía como fines convertir a humanos en rastreadores de drogas fáciles de controlar y manipular, pero a su vez, usar pizcas de LSD en sus pruebas. Hoyo de Mel. El agujero de Mel es, según una leyenda urbana, una fosa presuntamente sin fondo cercana a Ellensburg, Washington. Las primeras declaraciones fueron hechas en el programa de radio Costa a Costa AM por un radioescucha que se hacía llamar Mel Waters. Agenda 21. El Proyecto 21 de la ONU es un acuerdo de las Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se reunió en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. Plaga de danza. La epidemia de baile fue un caso de coreomanía ocurrido en Estrasburgo, una ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico, a mediados de 1518. Una mujer llamada Frau Trofea comenzó a bailar descontroladamente sin poder parar. La ufóloga británica Jenny Randle señaló que algunos testigos de ovnis experimentan una sensación de estar aislados o transportados del mundo real a un marco ambiental diferente que llamó el factor Oz, en honor al cuento de hadas Tierra de Oz. En un caso, en una tarde de verano de 1978, una pareja de Manchester, Inglaterra, vio un ovni mientras flotaba sobre una calle muy transitada, casi inexplicablemente desprovista de su habitual tráfico de vehículos y peatones. En la tarde del 15 de abril de 1989, un padre y un hijo observaron un objeto metálico, de color dorado y con forma de pesa. Batalla de Los Ángeles. La Batalla de Los Ángeles, también conocida como The Great Los Angeles Air Raid, es el nombre dado por las fuentes contemporáneas a un incidente ocurrido en Los Ángeles, California, en el cual, tras una falsa alarma a causa de un supuesto ataque enemigo, se produjo la reacción de las defensas antiaéreas estadounidenses, durante los días 24 y 25 de febrero de 1942. Algunos ufólogos han sugerido que los objetivos eran naves espaciales extraterrestres. Blue Beam.
Bluebeam Project es una teoría de conspiración propuesta por Serge Monast, una periodista, ensayista y teórico canadiense, la cual describe que los eventos ufológicos y divinos son producciones parusías elaboradas por grupos de poder como el gobierno de los Estados Unidos o la NASA. Tiene como objetivo el vulnerar la conciencia humana, intentando implementar una nueva religión basada en el modelo de la nueva era, para de ese modo establecer un nuevo orden mundial. Misterio triásico. Esto abarca varios puntos, pero lo que hallé es algo muy turbio, que explica que desde los inicios de la humanidad, ya se estaba rigiendo las teorías de conspiración, y que la primera gran conspiración fue cómo surgimos. Los registros están tan desclasificados, que ni la CIA puede verlos. Paperclip. La operación Paperclip, en inglés Operación Paperclip y originalmente Operación Overcast, también llamada Operación Sujetapapeles, se refiere al nombre en clave de la operación realizada por el Servicio de Inteligencia y Militar de los Estados Unidos para extraer de Alemania científicos nazis especializados en las llamadas armas maravillosas del Tercer Reich. Efecto Pemba. El efecto Pemba es el nombre dado a un fenómeno en el proceso de congelación del agua que se produce cuando el agua caliente se congela antes que el agua fría bajo ciertas circunstancias. La canción más misteriosa de Internet. La canción más misteriosa de Internet, también llamada Like the Wind, por la letra interpretada en sus estrofas, es el apodo dado a la grabación de una canción sin autores identificados, que se especula que pudiera haberse grabado en la década de los 80.